Secretario Alcalde, muchas gracias por recibirnos en la Biblioteca Lázaro Cárdenas, que pues sí es emblema en buena medida de también de este gobierno. Le invitamos a esta conversación pues porque ya final se acerca la conclusión del gobierno y inicia un periodo tenso por las campañas. A partir del próximo viernes, ni usted deberá aparecer mayormente en términos de medios. Yo le quiero preguntar, en primer lugar, que como la primera secretaria de Gobernación mujer, le corresponde conducir precisamente esta etapa final y la etapa en la que se disputa literalmente el futuro de México, la elección para los próximos 6 años. ¿Qué garantías le otorga, le da a la sociedad mexicana de que habrá elecciones en condiciones de tranquilidad y que no habrá violencia desbordada? Primero que nada, a los dos me da muchísimo gusto poder estar aquí con ustedes, conversar, tener este espacio, encuentro y darles, por supuesto, la bienvenida. Yo creo que hay varias cosas. Bueno, de entrada no soy la primera mujer, soy la segunda, porque... Sí, pero para la etapa final, a eso sí, me refería. Eso sí, la más joven también, eso sí, pero bueno, Olga Sánchez Cordero fue al inicio de la administración del presidente, la primer secretaria mujer de Gobernación. Pero como bien señalas, va a venir una etapa, pues, fundamental para la historia de nuestro país, una elección muy grande, pero también creo que con características muy particulares. Quizá me atreva a decir que será una de las elecciones en donde por primera vez pueda expresarse, expandirse un voto realmente libre. Yo pues estoy convencida y venimos, como ustedes saben, de un movimiento que sufrió en 2 ocasiones la intervención del gobierno, fraudes electorales, el uso de los recursos públicos, de los programas sociales, y que todo eso fue generando un ambiente que finalmente pues logró pues en todo el camino, por lo menos poner mayores obstáculos. No fue hasta 2018 que era tanto, no solo el hartazgo, sino también la esperanza, pues que se logró, a pesar de estas injerencias, intervenciones, una elección tan contundente que ya no había como adulterarla. Entonces yo creo que, a diferencia de ese pasado, que es bastante reciente, hoy tenemos unas circunstancias totalmente distintas. Hoy se ha venido generando un ambiente, pues sí, eso sí, de mucha discusión de lo público, de la política, pero una discusión abierta, libre, transparente. Las propias mañaneras han logrado pues generar este ambiente de discusión permanente de lo que nos sucede en este país. Y no será la excepción ahora en las campañas, donde creo que mucho más que antes se va a tener la posibilidad de, por ejemplo, contrastar proyectos, de conocer muy bien quiénes son los contendientes, de dónde vienen, quiénes son sus equipos, qué planean y qué plantean hacia el futuro, sobre todo qué representan. Y también considero que, a diferencia pues del pasado, este andamiaje o proyecto de nación en donde los programas sociales se fueron construyendo como derechos y como derechos universales en su gran mayoría, pues le quitan ese tamiz político que pudiese ser mal utilizado, no por los de arriba, sino incluso por los de abajo. El hecho de que la gente tenga, por ejemplo, una tarjeta, ¿no?, que ya la tiene, un adulto mayor, pues no importa si va a votar por uno o por el otro,
sabe que es un derecho constitucional y que le va a llegar su pensión. Un estudiante de bachillerato también lo conoce, aunque no pueda votar, pero no importa. El asunto es que los programas, al considerarse como derechos y al haberse establecido ya estos mecanismos universales de acceso, pues han logrado que se puedan hacer a un lado. Y obviamente eso es fundamental, porque ni siquiera el de más abajo de la pirámide podrá mal utilizar estos fondos. Entonces tenemos la certeza, la garantía, lo puede tener el presidente de este país, de que no va a suceder lo que nosotros vivimos y enfrentamos y por lo cual se luchó durante mucho tiempo. Había durante décadas temores muy particulares, muy específicos con respecto a los cierres de gobierno. Por ejemplo, las crisis sexenales. Era algo con lo que los mexicanos vivíamos, siempre había, usted es más jovencita, el señor Delgado es el mayor entre todos nosotros, pero él le puede contar cómo sufría desde hace de los años 60 y los años siguientes, ya fuera de broma, pues sí, fueron así. No, nuestros padres crecieron ajustándose el cinturón. Ese, digamos, riesgo está cancelado, hay un manejo muy ortodoxo de la economía, pero hay otros, secretaria, y usted desde la Secretaría de Gobernación, me imagino, tiene un panorama mucho más amplio de cuáles son los retos de cierre de sexenio. ¿Cuáles son? A ver, yo lo que creo es que viene como una etapa que, a diferencia de anteriores administraciones, sexenios, que pasaba mucho donde pues, había una especie de decaída, ¿no? Aquí me parece que al contrario estamos viviendo casi, diría, la cúspide de la cuarta transformación, o por lo menos de la primera etapa. Lo vemos, yo creo que en varios sentidos. Uno, en el sentimiento de la gente. Bueno, pues basta ver las encuestas, cómo está el presidente, ¿no? A veces pareciera que lo obvio es que hay tal desgaste durante el ejercicio del poder o del gobierno, pues que llegas al final casi en safe, ¿no? Barrido. Y no es el caso. Incluso totalmente distinto a eso, pareciera que por tantos fantasmas y cosas que se dijeron que iban a suceder y que la economía, la inflación, si iba a haber una fuga de capitales, iba a haber devaluaciones, y como todo eso no solo no sucedió, sino ha pasado todo lo contrario, que ahorita me gustaría plantear algunos temas fundamentales de cómo llegamos en términos económicos. Me parece que cada vez hay más, si no convencidos, por lo menos gente satisfecha de lo que ha venido sucediendo. Varios más convencidos, y lo ven los números, pero sobre todo hay tranquilidad, hay certezas, hay confianza en este país. Y los números lo reflejan, ¿no? O sea, estamos viendo cómo baja la inflación, cómo estamos en máximos históricos de empleo. En los mínimos históricos de desempleo, estamos casi en 2.6, o sea, es muy bajo. Estamos en máximos históricos de salario, porque pues muchos decían, bueno, empleo sí, pero ¿a qué costa? ¿Pagados a cuánto? Entonces, máximos históricos de salario promedio, máximos históricos de inversión extranjera, de inversión pública, y estamos viendo también un fenómeno regional de cómo el sureste y las zonas más alejadas y más excluidas en términos no solo regionales del sureste, sino también de las zonas más pobres y aledañas a las ciudades, hoy se ven fortalecidas en este proyecto. Entonces yo creo que llegamos como a esta etapa como fortaleciendo eso. ¿Qué retos sigue habiendo? Bueno, pues uno tiene que ver con el tema de seguridad. Claro que ha habido avances, y avances muy importantes, avances que a veces tratan de ser escondidos o poco conocidos, porque todo el día en la televisión y en la radio estamos viendo el tema de violencia. Pero lo cierto es que los datos son contundentes. Prácticamente
todos los delitos de alto impacto han tenido reducciones fundamentales. El propio homicidio doloso. Entonces, ¿qué es lo que demuestra esto? Que la estrategia de seguridad es una estrategia que funciona, que ha tenido buenos resultados, en la cual se debe dar continuidad porque ya se empieza a ver una tendencia mucho más importante hacia la baja. ¿Que costó mucho tiempo? Sí. O sea, basta ver las gráficas de cómo en los últimos 3 años del gobierno del presidente Peña Nieto se exponenció el número de homicidios. O sea, tú puedes ver la tendencia cómo crece de manera muy importante. Entonces, al principio, los primeros 2 años, pues era contener. O sea, se sabe que cuando hay este tipo de tendencias, sobre todo en términos de violencia, no es que mañana ya puedas bajar los homicidios. Primero tienes que contener, que esto no siga creciendo. Y después ya se empezó a ver a partir del 3º y luego 4º y ahora 5º y por supuesto al final, ya una tendencia mucho más marcada a la baja, que vamos a llegar pues prácticamente al 20% menos de homicidios dolosos en nuestro país, por poner un delito, pero podría hablar de el secuestro, que es muy superior, en fin. Perdón Álvaro, déjeme ser abogado del diablo aquí. 80% de todas maneras es mucho y se lo van a reclamar en algún momento. Alguien le va a decir, oiga, pero de todas maneras es mucho. ¿Qué les responde? No, claro que es mucho. Por eso tenemos que continuar. Pero si ya una estrategia te dio números que te permiten demostrar que está bajando la incidencia delictiva de los delitos más dolorosos para este país, entre ellos, insisto, los homicidios, pero secuestros, robo a habitación, violaciones, feminicidios, en todos podemos ver cifras que van, este es 20, ha sido el más difícil, pero tenemos en feminicidio menos del 40%, en fin. Entonces, creo que lo que sí demuestra es, ¿lograste acabar con los delitos en nuestro país? No, pero porque creo que para todos es evidente que llegamos al gobierno cuando la violencia estaba en topes máximos. Pero sí demostrar que la estrategia funciona. ¿Y cuál es la estrategia? ¿No? Porque al final ese es el punto. El punto es, el presidente ha planteado, 1, atender las causas. Si tú no atiendes las causas que generan la violencia, difícilmente a través de la fuerza pública vas a poder llegar a la raíz y acabar de fondo el problema. Entonces, atender las causas ha significado programas que apoyen a los jóvenes, por ejemplo. ¿En qué sentido? Solo piensen en el caso de las becas de bachillerato. Esa beca es universal. Esa beca ha logrado una reducción en la deserción escolar de un año para otro de 14% a 8%. Todos esos jóvenes que salían, que no estaban estudiando en el bachillerato en una etapa tan compleja como es donde vemos aparte mucha incidencia delictiva, hoy están en las aulas. Pero vemos también jóvenes construyendo el futuro, vemos mejoras incluso en la propia economía para poder tener empleos más dignos que te permitan tener esa posibilidad de futuro y no simplemente la posibilidad en tu región de decir, fórmate en las filas del narcotráfico. Entonces, atender las causas ha sido fundamental. Por el otro lado, la creación de la Guardia Nacional es importantísima. Estamos hablando de más de 120,000 elementos con presencia territorial que antes no existía. Antes piensen que la Policía Federal por mucho había 20,000 elementos, por cierto, bastante corrompidos, y no generaban finalmente algo que sí hay actualmente, que es la presencia del Estado en todo el territorio nacional. Y otro elemento importantísimo tiene que ver con el tema de impunidad. Piensen ustedes que si se vivía en gobiernos donde el secretario de Seguridad casi
presidente, porque se sabe que tenía incluso ese poder, estaba relacionado con el narcotráfico, pues simplemente no había una línea divisoria. O sea, tú, si el que lleva las investigaciones con la fiscalía, si el que arma los operativos, si el que mandata las fuerzas... Es narco, pues ahora sí que ¿cómo podrías realmente garantizar que no haya impunidad? Y yo creo que en eso también hemos venido avanzando y cada vez más profesionalizando. No quiere decir que no haya retos, y uno de los retos incluso lo hemos nosotros focalizado en el Poder Judicial. Ustedes conocen que hemos venido planteando que la impunidad no es un asunto solo del Ejecutivo, es de la Fiscalía también, es del Poder Judicial, y ese triángulo virtuoso tiene que ayudar a que si tú vas a cometer un homicidio o un delito, tengas la certeza de que te van a investigar y de que te van a procesar y de que vas a acabar con una consecuencia de privación de la libertad o de cualquier otra. Entonces, eso es lo que se ha venido, me parece a mí, quedando cada vez en mayor evidencia y que ha permitido que bajen estos números, que se hacen las investigaciones, que se judicializan y que hay consecuencias. ¿No es frustrante para quien encabeza la política interna del país ver que la Fiscalía General de la República es inoperante? Por lo menos esa es la percepción que existe de la Fiscalía de Alejandro Gertz. El que la hace no la paga. Hay casos que se están derrumbando relevantes en este gobierno en cuanto al combate a la impunidad. Casos emblemáticos como Lozoya, bueno, hasta el propio Ayotzinapa, no solamente por la acción del Poder Judicial, sino la inacción de la Fiscalía de Gertz Manero, y es una responsabilidad que se le transfiere no a Gertz, él ya está de salida, a este gobierno y particularmente al presidente. Mira, yo digo, no comparto esa visión. Me ha tocado trabajar de la mano, de manera coordinada con la Fiscalía. Yo creo que hay muchos elementos que valen muchísimo la pena y que ha habido investigaciones fundamentales y que se ha avanzado mucho. No quiere decir que como pues cualquier institución todavía no quede mucho que limpiar. Y no es la Fiscalía, o sea, en muchos lados todavía falta una limpia más profunda de gente que quedó de administraciones anteriores y que se dedican a dificultar, lejos de ayudar, no quiere decir. Pero yo creo que se ha venido haciendo buen papel por parte de la Fiscalía y creo que en muchas ocasiones, y no quiere decir que no se puedan equivocar en algunos casos, pero en muchas ocasiones se han venido topando con una actitud bastante prepotente del Poder Judicial. Y tú tocas ahora el caso Ayotzinapa. Es un caso que conozco bastante bien porque aquí en la Secretaría de Gobernación, junto al presidente, lo llevamos, le damos seguimiento. Cada semana tenemos reuniones para ver qué sigue respecto, sobre todo, a encontrar a los jóvenes en la búsqueda, pero también en el propio proceso. El proceso es tan burdo que podemos nosotros demostrar que fue a través de una sentencia del Poder Judicial donde se liberaron a más de 50 personas, que muchos de ellos participaron en los hechos. ¿Un juez de Tamaulipas? Un juez que dijo, a ver, se supone que hay indicios de que pudieron haber sido torturados, le pide a la Fiscalía, le da un plazo de, para no mentir, 10, 15 días para que pueda presentar las pruebas de que no fueron torturados. O sea, fíjense lo contradictorio de todo eso. O sea, ahora tu Fiscalía, o sea, no es la otra, demuéstrame las condiciones de tortura. Y no decimos que no los hayan torturado. Ha habido, bueno, los videos de Cerón. No, bueno, se vio. Por Dios, o sea, sabemos que eso sucedió. Pero lo que es increíble que sucediera es que le dan a la Fiscalía ese plazo que se conoce es insuficiente para el tipo de pruebas que se necesitan hacer. Pasa el plazo, incluso se pide una ampliación, no.
y van todos para afuera. En un caso tan emblemático como Ayotzinapa, se queda uno helado. Dices, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿cuánta gente que sabemos está en el reclusorio? Incluso las prácticas anteriores, pues la tortura, con todo respeto, pero en las administraciones anteriores era una práctica bastante utilizada y no tienen este tipo de beneficios todos los que están presos, ¿no? Entonces, en el caso de Ayotzinapa, como en muchos otros, también en casos emblemáticos, creo que el Poder Judicial no ha actuado apegado a la ley. Usted en su momento lo ha comentado, el tema de Lorenzo Córdoba en aquel INE, digamos, el INE pues muy protagónico. Ahora como que ha ido a la mesura, este INE es un poco más mesurado, no está en las principales TADEI como solía estar Lorenzo Córdoba. Ahora, ¿qué le dice a usted que Lorenzo Córdoba pues ya participe abiertamente en marchas opositoras? ¿Qué le dice? Yo creo que demuestra lo que se planteó cuando él estaba al frente del INE, que era un jugador más dentro del tablero. Que no era árbitro, sino... Exacto, que no era un árbitro, sino que era un jugador más dentro del tablero político. Eso, pues, es lo que se puso de manifiesto, es lo que exhibió el presidente en varias ocasiones, diciendo, a ver, aquí, ¿cuál imparcialidad? O sea, aquí lo que hay es un agente que más cercano a la derecha está, digamos, jugando el juego precisamente en contra o como opositor del gobierno. Lo que sucedió es que se convirtió en una figura opositora del gobierno y la administración actual. Hoy, ya fuera del INE, hoy como el vocero único de las movilizaciones de la oposición, se pone en evidencia que lo que se dijo en su momento, pues tenía razón, ¿no? O sea, era cierto. Entonces yo creo que eso también es parte de lo que estamos viviendo. O sea, y tiene que ver con todo, tiene que ver con este ambiente mucho más abierto, insisto, y de análisis y discusión política, las propias redes sociales, como que pareciera que cada cosa va cayendo por su propio peso, ¿no? O sea, como se pone en evidencia, a veces toma tiempo, pero por lo menos nos ha permitido decir, pues ahí está, o sea, nadie estaba planteando algo que no era. Estamos hablando del único vocero de una de la manifestación de la oposición, quien era el titular o el presidente del INE encargado de llevar procesos imparciales. Así como el INE y particularmente su presidente y otros integrantes del Consejo General actuaban de manera política en el ejercicio de su responsabilidad. Ya afuera, pues se pueden hacer lo que les venga en gana. Pero así como Lorenzo Córdoba era opositor al gobierno, el Poder Judicial es también, en la era de la ministra Norma Piña, también un opositor al gobierno del presidente López Obrador. Yo no lo plantearía. O personajes. Exacto, yo no lo plantearía en términos del Poder Judicial. El Poder Judicial, pues hay miles de mujeres y hombres, desde ministros hasta operativos que tienen toda la vida en el propio Poder Judicial. Yo lo que sí estoy convencida es que estamos viviendo en una época en donde hay una cantidad importante de jueces, magistrados y ministros que en sus decisiones, lamentablemente y contrario a los principios de cualquier juzgador, han impregnado sus decisiones de fobias políticas o de intereses políticos. Yo creo que es evidente
que tengas, por ejemplo, juzgadores, que un juez determine anular una ley, ¿no? O sea, por el simple hecho que no la considera de X manera. Bueno, sí, pero pasó por un proceso democrático de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senados. O sea, antes había en eso mucho más claridad de decir, a ver, hay división de poderes, tomar ese tipo de decisiones es, pues era impensable. Hoy se volvieron el pan nuestro de cada día, pero lo que estoy cada vez más convencida es que personajes que forman parte del Poder Judicial, que van desde ministros hasta magistrados y jueces, se guían más por un pensamiento ideológico, conservador o anti-AMLO específico, porque no les cae bien, no lo soportan, y eso lo dejan ver en sus decisiones. Y eso es lo que me parece que es no solo cuestionable, sino poco ético, y no solo eso, sino es contrario a los principios de objetividad, de imparcialidad, de profesionalismo que debe tener cualquier juzgador en este país. A ver, usted es la responsable de la relación con los otros poderes y con el Poder Judicial en específico. Dos mujeres. Sí. Con Norma Piña, ¿qué tipo de relación tiene, además de lo institucional y de lo formal? ¿Ha platicado usted con ella de esto? He platicado con ella, nos hemos visto en más de 2, 3 ocasiones, y claro que hemos platicado de las preocupaciones del gobierno federal, tanto en casos concretos como hay una preocupación del Estado, no sé, por ejemplo, se hizo público una vez uno de los planteamientos que hacíamos, que es, van a liberar a estas personas vinculadas al caso Ayotzinapa o tal. Entonces, eso sí, ¿por qué? Porque un poder le puede decir a otro cuáles son sus preocupaciones, y eso no significa amedrentarlo, eso no significa intimidarlo, no significa nada, es comunicarle a otro poder que es una cuestión de Estado y una preocupación X tema, por ejemplo, de seguridad, por decirte algo, por otros temas que se han planteado. Entonces, esa relación institucional la hemos llevado ahora con la presidenta Piña, pero también, en efecto, pues el propio presidente públicamente y me parece que nutre finalmente, o sea, los cambios que necesita este país, poner en evidencia pues, cosas que no están, que están resultando en perjuicio de la población y de nuestro país. Entonces, hacer eso público, hablar, por ejemplo, cuando se toman malas determinaciones, o hablar de los excesos del Poder Judicial en cuanto a salarios, gastos, los fideicomisos, ¿no? O sea, pareciera que hay una afrenta contra el Poder Judicial, y algunos lo ven así, pero es una afrenta decir: hay 15,000 millones en fideicomisos que no se usan, que no se tocan, que se tienen guardados cuando en ese momento, por ejemplo, teníamos lo de Acapulco. O sea, es de verdad, alguien podría decir que no debe ser un tema de conocimiento público, abierto. Oye, ¿cómo tienes una caja fuerte, 15,000 millones de pesos que no se utilizan? Porque aparte, de manera tramposa, dicen, está vinculado a derechos laborales, cuando esos derechos laborales están garantizados en el presupuesto anual, en el PEF. Entonces, decir, oye, no es cierto, tú tienes estos recursos que pueden ser utilizados, y eso pues va generando que las cosas cada vez sean más públicas, y no tendría en todo caso por qué verse como afectar a otro poder. Ahora mismo, ya hablando de afrentas, el presidente lo ha planteado así, como una afrenta, lo que está sucediendo con las filtraciones de la DEA. Aunque existe una Secretaría de Relaciones con el Exterior,
exteriores, y usted atiende el interior fundamentalmente. De todas maneras, es muy importante cómo lo ve usted, qué está pasando ahí, porque al final la operación de espionaje, de perseguir líderes políticos, López Obrador ha sido investigado 2000 por la DEA, que sepamos, 2006, 2018, hasta ahorita es lo que sabemos. ¿Eso ha tensado la relación con Estados Unidos? ¿Qué ve usted ahí, secretaria? No realmente, yo creo que se lleva una muy buena relación con Estados Unidos. Con el presidente Biden, igual se tuvo con el presidente Trump. Hay una relación cercana, aparte, porque hay varios temas que compartimos y que todos los días tratamos, incluso que mensualmente estamos o nosotros yendo para allá o ellos viniendo, porque tenemos el tema de la migración, pero también tenemos el tema de la seguridad, del fentanilo, que estamos ayudando, que sabemos que es un grave problema el que está sucediendo, el tema de las armas que nosotros padecemos y que la gran mayoría vienen de allá, y eso, digamos, como coyunturales, pero en realidad pues, somos el principal socio comercial de Estados Unidos, ¿no? Tenemos 20 millones de mexicanos viviendo allá, es decir, es una relación profundamente cercana. Solamente cuando hemos visto, ¿no?, que, por ejemplo, que se cierra un puente por una decisión de un gobernador X. Sí, el tejano. Lo que sucede, ¿no?, el impacto que tiene en la región, en el comercio, en la gente que vive ahí, que todos los días pasa de un país a otro a través de estos puentes, que estudia acá, que vive allá, que trabaja acá. Entonces, la integración es incuestionable. Yo creo que hay una buena relación, pero también creo que esa relación de respeto, de soberanía, pues ahora se ha hecho mucho más presente que nunca, porque tenemos un presidente con la autoridad moral, digamos, de solicitar una relación de respeto, porque sí creo que vivimos mucho tiempo de subordinación y en aras de que te mandaran unos helicópteros y tal, no sé qué, y ellos finalmente llegaban y estaban acostumbrados pues, a tomar decisiones de seguridad, esa es la verdad. Y en el momento en el que se hace una línea divisoria, decir, a ver, no, acá las decisiones podemos tener muchísima coordinación y cercanía, pero no significa que tú vengas aquí a tomar las decisiones de cuáles son los operativos que se van a hacer y cómo. Y menos por un helicóptero, perdón. Sí, o sea, ni por nada, porque finalmente somos un país soberano, claro. Punto, ¿no? Entonces yo creo que eso ha agarrado mucha fuerza en estos años, se ha dejado muy claro, se ha puesto la línea clara, muchísima colaboración, pero eso no significa, por supuesto, otra cosa. Secretaria, era usted secretaria del Trabajo cuando en 2019 yo vi en un restaurante que comió con Porfirio Muñoz Ledo. Y después de que usted se fue, platiqué con Muñoz Ledo y le pedí qué opinión tenía de usted. Uh-huh. Y la elogió mucho como responsable de la política laboral del nuevo gobierno, antes de que Porfirio se fuera por otro rumbo. Pero ustedes, de esta nueva generación en el proyecto de transformación, no solamente de Morena, y Muñoz Ledo me decía que usted puede ser presidenta de México. Yo le pregunto, ¿tiene en sus planes un proyecto presidencial? No, no son mis planes ahorita. Ahorita mis planes tienen que ver con acabar mi responsabilidad aquí. Imagínate el privilegio que ya ha significado para mí en esta última etapa. Claro, al principio como secretaria del Trabajo, pero ahora como secretaria de Gobernación, acompañar al presidente. O sea, yo no podría sentirme más honrada, de verdad, o sea, con mayor satisfacción en mi vida profesional que lo que hoy me ha tocado vivir, y en esta pues cercanía que representa el ser secretaria de Gobernación, y en una etapa
Pues que yo considero, pues estamos viviendo tiempos que muy difícil vamos a volver a vivir por la propia coyuntura, por lo que está sucediendo. Entonces, en efecto, con Porfirio me tocó pues vivir desde la primera vez que me tocó dar un discurso en el Auditorio Nacional, que salía de manera más pública porque el presidente me nombró responsable de jóvenes. Estamos hablando de 2011, cuando se formó Morena como asociación civil. Me acuerdo que desde entonces me llamó Porfirio. ¿Qué tal? Soy Porfirio Muñoz Ledo, me interesa conocerte, y cada cierto tiempo teníamos, me invitaba a comer y platicábamos, y obviamente pues un tipo como Porfirio interesantísimo. Luego él se jactaba mucho de que como secretario de Trabajo fue el que más aumentó el salario mínimo. Y ya después le decíamos, híjole, pues ya te quitamos ese privilegio. Pero en la Secretaría del Trabajo también debo decir que se hicieron cambios importantísimos. Yo creo que uno de los pilares fundamentales de la Cuarta Transformación y del proyecto del presidente está vinculado pues con lo laboral, con la dignificación del trabajo, ¿no? Porque se puede decir mucho de dientes para afuera, pero todo lo que ha pasado en materia laboral es una revolución en sí misma. O sea, no solamente es el salario mínimo, es subcontratación, es reparto de utilidades, es vacaciones, un montón de cosas que han logrado fortalecer la economía de nuestro país. Secretaria, le agradecemos que tenga esa apertura sin embargo, con Álvaro y Alejandro y con los periodistas y con la audiencia, sobre todo. Gracias por esta oportunidad. Al contrario, me da muchísimo gusto tenerlos aquí a los dos y que podamos seguir conversando, y pues vamos a seguir dándole seguimiento a este proceso que sin lugar a dudas va a ser interesantísimo y histórico. Sin duda. Muchas gracias. A los dos, muchas gracias. Gracias.